Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Cárdenas Nicolás y junto a mi compañero de año, Potente Nicolás, les vamos a presentar nuestro Ateneo que se titula La gran imitadora a propósito de un caso. En este primer bloque le vamos a contar el caso clínico que se presentó en nuestro hospital Luisa C. de Gandulfo. El día 21 de septiembre del año 2020 ingresa por guardia una paciente de sexo femenino de 37 años de edad por un cuadro clínico caracterizado por masa palpable periumbilical asociado a dolor progresivo. La misma no refiere tener antecedentes clínicos de relevancia. Días atrás, el día 3 de septiembre, la paciente consultó en otro centro médico por un cuadro similar. Se realiza una ecografía abdominal y se informa lo siguiente: un hígado esteatóxico de grado 3, una vesícula macrolitiásica de paredes finas y una hernia umbilical de 10 milímetros que moviliza escasamente contenido ante la maniobra de Valsalva. Al ingreso del día 21, volviendo a nuestro día inicial, la paciente es evaluada por el Servicio de Cirugía General, que procede a la realización de una hernioplastia umbilical de urgencia por la sospecha de una hernia atascada. En la foja quirúrgica se registra una incisión infraumbilical por evidencia de una masa tumoral abscedada, de la cual se toma muestra para cultivo, se reseca la masa hasta aponeurosis e inicia con ampicilina sulbaptan como tratamiento empírico. En el ingreso por guardia se solicita además un examen de laboratorio. El resultado del mismo cuenta con un hepatograma, perfil renal y un coagulograma básico en valores normales. Pero por otro lado, en el hemograma podemos observar un aumento de leucocitos y una disminución tanto en el hematocrito como en la hemoglobina. Ahora le vamos a comentar un poco sobre la evolución clínica de nuestro paciente a lo largo del tiempo. En el día 22 de septiembre, luego de la intervención quirúrgica, se realiza un hisopado nasofaríngeo por protocolo para el ingreso a la sala de internación, siendo su resultado detectable para COVID-19. Se interna a la paciente en sala de internación indiferenciada, en aislamiento según las normas ministeriales vigentes. En ese mismo día, se procesa la muestra de líquido abdominal por el servicio de bacteriología, en el cual se obtiene como resultado preliminar bacilos gram positivos ramificados. Este resultado le lleva a realizar un reinterrogatorio de antecedentes ginecológicos, donde la paciente refiere tener colocado un DIU desde el año 2013 y sin recambio. Por último, se recurre también a la interconsulta con el servicio de ginecología, en el cual sugieren realizar una tomografía axial computada, abdomino pélvico y un examen de marcadores tumorales. Es así que en el día 23 del 9 se obtienen los resultados de los marcadores tumorales de CEA 19,9, 125, 15,3 y alfa-fetoproteína. Y como vemos en el cuadrito, todos los 4 marcadores se encuentran dentro de los valores normales. El día 24 de septiembre se realiza la TAC abdominopélvica y lo que se evidencia a región umbilical y como hemos marcado en rojo son signos de enfisema subcutáneo con presencia de componente líquido heterogéneo, probablemente hemático. Continuando con el diagnóstico del paciente, el día 27 del 9, desde el laboratorio, se identifica el microorganismo ramificado, tratándose de Actinomyces israelí. Es así, ya finalizando con el caso clínico, que el día 28 de septiembre se extrae el DIU para su posterior estudio microbiológico y la paciente evoluciona de forma favorable gracias al drenaje del absceso junto al tratamiento prolongado con ampicilina. Ahora vamos a ver un poco de historia sobre nuestro microorganismo aislado. Históricamente, los reportes sobre esta enfermedad no son claramente descriptos hasta el año 1846, donde Bradshaw fue el primero en observar la enfermedad abdominal como una masa en el cuadrante inferior derecho, que en principio no sabía a qué atribuírselo. Siguiendo con la línea de tiempo, Hars describe esta enfermedad
pero en animales, correspondiente actualmente a Actinomyces bovis, donde por su aspecto morfológico supuso que tenía un origen micótico. En 1887, Bollinger encontró bacterias en tejidos infectados de animales y la describió como un proceso patológico. Pero en ese mismo año, Israel también encontró bacterias en tejidos humanos y posteriormente hizo el diagnóstico en humanos vivos. El presunto agente causal de estas infecciones humanas, originalmente denominada Streptococcus israelí, fue identificado correctamente más tarde, en 1896, por Kruse. Hoy en día tenemos identificado, según las últimas bibliografías, 46 especies. Y un dato histórico a resaltar es la relación entre colonización genital por actinomyces, el uso de dispositivos intrauterinos y el desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria, que ha sido bien analizada a partir del trabajo de Henderson en 1973. Fue el primero en describir esta asociación y desde entonces se comenzaron a describir más casos asociados a este microorganismo. En cuanto a la taxonomía, solo voy a decir unas cuantas palabras. Según la clasificación taxonómica reciente, el grupo heterogéneo y clínicamente relevante de bacilos gram positivos puede dividirse en dos filos, Actinobacteria y Formicutes. La clasificación de Actinomyces se ha revisado recientemente debido al uso de métodos genotípicos. El nombre del género proviene de las palabras griegas actino, que quiere decir rayo, y miques, que es hongo, correspondiéndose a la disposición radial de los filamentos bacterianos que se asemejan a las hifas, por lo que inicialmente se lo describió como un hongo. Pero debido a la ausencia de pared celular compuesta por glucanos y quitina, a la inhibición de crecimiento por penicilina y a la insensibilidad a la anfotericina, se lo clasifica dentro del dominio de bacteria. Ahí en el cuadrito vemos el filo, el orden, el suborden y la familia, y por último un género que es Actinomyces. En la siguiente tabla podemos ver las especies más frecuentes en seres humanos que producen actinomicosis, pero lo que debemos recordar es que la especie más predominante es Actinomyces israelí. Y bueno, también en la tabla podemos ver el año en que fueron cada una de ellas descriptas. Otras especies que le siguen en frecuencia son Naeslunding, Odontolíticos, Viscosus y Meyeri. Cuando hablamos de actinomicosis, lo podemos definir de la siguiente manera. Es una enfermedad infecciosa granulomatosa de curso subagudo o crónica, supurativa y lentamente progresiva. Es causada por bacilos gram positivos, anaerobios o microaerofílicos, filamentoso, inmóviles y no formadoras de esporas. Respecto a la epidemiología, esta enfermedad se encuentra distribuida en todo el mundo, pero es más frecuente en regiones o grupos con un nivel socioeconómico bajo y en sistemas de salud deficiente. Al ser una enfermedad poco común, las tasas de prevalencia actuales no están disponibles y además los datos en países en desarrollo están incompletos. Se estima que la incidencia es de 0,3 a 3 cada 100.000 habitantes por año. La infección puede ocurrir en individuos de todas las edades. Sin embargo, la mayor incidencia se produce en personas de mediana edad, y en caso de pacientes menores de 10 y mayores de 60, son poco frecuentes. Es más prevalente en varones que en mujeres. Esto estaría dado por una peor higiene bucal y mayor trauma oral entre los varones. Pero como mencionaremos más adelante en cuanto a la forma de presentación de actinomicosis en el cuerpo humano, si hablamos de actinomicosis abdominopélvica, existe un mayor predominio en mujeres. Dentro de todas las especies que podemos encontrar de actinomyces, recordar que la más frecuente o la más prevalente es Actinomyces israelí. Y por último, existen factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar actinomicosis. En esta tabla encontramos los factores predisponentes conocidos asociados con el desarrollo de actinomicosis, pero lo que quiero resaltar es que esta enfermedad puede aparecer tanto en individuos inmunocompetentes como inmunodeprimidos. Hasta el momento hemos hablado de historia, taxonomía y definición de actinomicosis, pero no hemos mencionado dónde se encuentra. Como vemos en el siguiente gráfico, Actinomyces reside en la superficie de las mucosas y se encuentra tanto en animales como en humanos. Hoy en día es bien sabido que la actinomicosis es una infección endógena.
Se encuentra predominantemente en la cavidad bucal y faríngea, pero también se lo puede encontrar colonizando el tracto respiratorio inferior, gastrointestinal, genitourinario y muy raramente en piel. Es interesante cómo uno de los trabajos que se realizó sobre pacientes pediátricos de 2 meses de edad encontraron que 1/3 de ellos ya estaba colonizado por actinomyces, y esta especie de la cual se encontró es Actinomyces odontolithicus. En el gráfico también queremos destacar la distribución de las especies más frecuentes que forman parte de la microbiota habitual humana. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué tipo de mecanismo de virulencia posee Actinomyces para producir actinomicosis? La virulencia y la tasa de crecimiento de los actinomyces es típicamente baja. Sin embargo, alteraciones o daños en la mucosa, la presencia de cuerpos extraños y tejidos necrotizados, así como factores de virulencia de las bacterias coinfectantes, aumentan la baja invasividad de actinomyces. Uno de los factores de virulencia de este género son las fimbrias, que les permite unirse al colágeno, pudiendo contribuir al desarrollo de osteomielitis. Además, se encontró desarrollo de biopelículas porosas en Actinomyces israelí en superficies de cobre, y no solamente en esta especie, sino también en Naislundi y Viscosus. Esta particularidad de las biopelículas van a dificultar la terapia con antibióticos. En Actinomyces naislundi se ha encontrado también peptidoglicanos que van a activar la liberación de citoquinas inflamatorias. Y por último, la mayoría de las cepas de Actinomyces investigadas son capaces de producir polímeros extracelulares que se asocian a células. Como conclusión, Actinomyces por sí mismo no llega a producir patologías, sino que precisa que se altere o dañe la mucosa por los mecanismos previamente mencionados. Una vez que se instaura la patología, las formas clásicas en las que se puede encontrar son las siguientes: en un 50% cérvico-facial, en un 20% abdominal, en 15% torácico, 8% pélvico, y las menos frecuentes van a estar en un 7%. Dentro de las orocérvico-facial es la forma más común de actinomicosis. La mala higiene bucal se considera un factor predisponente importante, al igual que el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Además, Actinomyces puede acceder fácilmente a los tejidos bucales a través de procedimientos dentarios invasivos, como por ejemplo la extracción dentaria. En actinomicosis torácica se considera que la principal fuente es la aspiración de secreciones orofaringias. En actinomicosis abdominal, la principal consecuencia son los procedimientos invasivos o una infección abdominal como la apendicitis. La diseminación hacia abdomen, asociada a diudes de la vía genital femenina, se ha convertido en un origen reconocido de esta enfermedad abdominal. Y por último, actinomicosis pélvica es una patología más frecuente en mujeres que en varones. La asociación entre actinomicosis pélvica y DIU se basa en 2 tipos de observaciones. En primer lugar, es frecuente que las especies de actinomyces se encuentren en el papá Nicolau de mujeres generalmente asintomáticas usuarias de DIU. La frecuencia de colonización aumenta en forma exponencial al tiempo en que está instalado, especialmente después de los 4 años. En segundo lugar, según algunos estudios, la actinomicosis pélvica invasiva se produce casi exclusivamente en mujeres con DIU. Todo esto nos lleva a que primero se produce una colonización por actinomicosis y luego puede ser seguida o no por una actinomicosis invasiva, llevando hacia la actinomicosis pélvica o abdominal. En el siguiente esquema, lo que queremos mostrar son otros tipos de infecciones producidas por actinomyces, entre ellas a nivel cutáneo, musculoesquelético, cerebral, diseminada, que es una vía alternativa pero que es poco frecuente, y también junto a cada localización mostramos cuáles son las especies más frecuentes de aislar. Y ya finalizando con esta última parte clínica de actinomyces, quiero que tengamos en cuenta los siguientes puntos. Los pacientes que cursan con actinomicosis abdominopélvica presentan una clínica variable y de evolución subaguda, existiendo deterioro del estado general, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso, lo cual lleva con frecuencia al diagnóstico incorrecto y tardío. Cuando la progresión es a través de los planos tisulares y con formación de masas, termina confundiéndose con procesos neoplásicos. Debido a esto, diversas bibliografías lo han denominado como la gran imitadora, aludiendo a la similitud clínica con patologías neoplásicas.
Una herramienta útil para su diferenciación es la realización de imágenes, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, donde los rasgos característicos de actinomyces son la formación de abscesos con tractos sinusales y secreción purulenta. Es importante también una completa anamnesis, ya que el diagnóstico se puede orientar como consecuencia del uso prolongado de dispositivos intrauterinos y la invasión de actinomyces, por la alta asociación entre ellos. Respecto al laboratorio, los hallazgos son inespecíficos. Lo que se puede detectar es una leve anemia, leucocitosis, elevación de la proteína C y también la velocidad de sedimentación globular. En formas pélvicas también se puede elevar el CA125, pero que se encuentra en el límite superior de los valores normales. Por último, para confirmar el diagnóstico, se deberá realizar la aspiración o biopsia con aguja fina, guiada por imágenes, para obtener el éxito del material clínico y ser evaluado tanto por anatomía patológica e identificado por el laboratorio de microbiología. Ahora, le dejo con mi compañero, que le va a seguir hablando sobre el diagnóstico a nivel de laboratorio. Buen día, me presento. Soy Nicolás Potente y en esta sección voy a estar hablando un poco sobre el diagnóstico de actinomyces. En cuanto al diagnóstico de actinomyces, hay que tener en cuenta dos bloques. En primer lugar, la preanalítica, en la que se incluyen los tipos de muestras que se van a remitir, el transporte, almacenamiento y su recolección. Y por otro lado, la etapa analítica, en la que hay que tener en cuenta los métodos disponibles y las condiciones óptimas de crecimiento, como temperatura, atmósfera, tiempo de incubación, diagnósticos diferenciales y el análisis de susceptibilidad a antibióticos. En cuanto a la recolección y el transporte de las muestras, al laboratorio de microbiología se pueden remitir para realizar el diagnóstico diversas muestras como tejidos, lavados bronquiales, líquidos de punción, dispositivos intrauterinos como DIUs, exudados, biopsias, hemocultivos en caso de diseminación hematógena o líquido cefalorraquídeo, un caso muy raro que, como se explicó, podría ocurrir solamente en casos de diseminación hematógena de tejidos distales o lesiones contiguas cervicofaciales. Para el transporte de las muestras se tiene que respetar en lo posible las condiciones de anaerobiosis, utilizando medios de transporte para anaerobios y especialmente en casos en que la muestra no vaya a ser procesada en forma inmediata. Cuanto más rápido sea remitida y procesada las muestras al laboratorio, mayores serán las probabilidades de recuperación, así como el aumento del número de materiales remitidos ante la sospecha clínica. Por otro lado, es importante que se incluyan en la orden médica o se adviertan al laboratorio sobre la sospecha clínica, ya que para poder jerarquizar este microorganismo, ya que estas infecciones causadas por bacterias anaerobias son generalmente polimicrobianas e involucran anaerobios estrictos, anaerobios facultativos y aerobios estrictos. Además, hay que recordar que actinomyces son parte de la microbiota habitual humana, aislados en diferentes sitios anatómicos, por lo que su aislamiento u observación no siempre es un indicador de infección, sino de colonización. Respecto al examen microscópico, de ser posible se debe realizar una observación del material en fresco, así como un examen macroscópico del mismo, principalmente en búsqueda de partículas macroscópicas llamadas gránulos de azufre, ya que son de aspecto amarillento, formados por acúmulos de actinomyces y bacterias acompañantes. Las coloraciones principales a realizar son la tinción de Gram, donde se deben observar bacilos Gram positivos, filamentosos, generalmente dispuestos en acúmulos. Esta característica en algunos casos podría llevar a confusiones con otros géneros como nocardia, streptomyces, debido a su morfología similar o radiadas o en ramificaciones. Por esta razón es que otra coloración que se debe realizar es la tinción de Kinshuk para descartar que se traten de bacilos ácido resistentes como nocardia. Frecuentemente estas muestras están acompañadas por una importante reacción inflamatoria con predominio polimorfo nuclear. La observación microscópica es un punto clave para el diagnóstico de actinomicosis, ya que la observación de estos bacilos gram positivos ramificados, sumado a una disposición característica,
debe alertar al personal del laboratorio para que se realice la inoculación de estos materiales en medios de cultivos apropiados y se extiendan los tiempos de incubación. Además, permite una mejor interpretación de los cultivos. En la tinción de Gram, lo que vamos a observar son bacilos gram positivos, filamentosos, ramificados o pleomórficos, ligeramente curvos como se observa en la imagen de la derecha, acompañados de un fondo polimorfo nuclear, como se ve en la imagen del centro, lo cual puede llegar a ser indicador de una buena calidad de la muestra. También se deben realizar tinciones acompañantes como Kinshuk, ya que como se observa en esta imagen, Nocardia puede llegar a confundirse con Actinomyces, por lo tanto hay que realizar un diagnóstico diferencial. En caso de observar la presencia de gránulos macroscópicos, estos suelen tener un tamaño menor a 1 milímetro. Los mismos pueden triturarse entre dos portaobjetos y teñirse con tinciones como Gram o azul de metileno. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que estos son inespecíficos de actinomicosis y se pueden observar formas similares en infecciones por Nocardia brasiliensis o Streptomyces madreae. Hay que recordar que son bacterias fastidiosas de crecimiento lento, anaeróbicas o microaerofílicas, por lo que los cultivos se deben incubar al menos 5 días para la formación de colonias en medios sólidos e incluso entre 20 y 15 días. El cultivo tradicional y identificación de cepas de actinomyces en un sitio estéril podría confirmar el diagnóstico de una actinomicosis, pero su aislamiento no siempre es posible ya que el éxito de los cultivos es bajo debido a la inhibición del crecimiento de actinomyces por otros microorganismos acompañantes, a condiciones de cultivo inadecuadas o un inadecuado tiempo de incubación. Se debe utilizar condiciones de crecimiento anaerobias y cultivos prolongados con medios apropiados, como agar sangre ovina cultivado a 37 grados en la atmósfera microaerofílica o anaerobiosis, agar sangre brucela suplementado con hemina, vitamina K o caldo VHI. Existen medios semiselectivos como agar sangre mupirocina, metronidazol, que pueden aumentar la tasa de aislamiento al inhibir el crecimiento excesivo de organismos acompañantes, especialmente enterobacterias, por lo que se recomienda utilizar dos medios en paralelo para el aislamiento. Por ejemplo, un medio sin antibióticos como agar sangre carnero y un medio selectivo que contenga metronidazol para inhibir el crecimiento de la mayoría de los anaerobios. El ácido analítico también podría utilizarse para inhibir principalmente bacilos gram negativos aerobios. Los cultivos asimismo pueden llegar a ser negativos hasta en el 50% de los casos de actinomicosis. Por esta razón, como ya se dijo, es necesario la obtención y el cultivo de varias muestras en caso de sospechar una infección para mejorar la detección de las bacterias en los cultivos. Además, los cultivos pueden ser negativos debido a tratamientos antibióticos previos de los pacientes. En cuanto a la morfología de las colonias en los cultivos sólidos, estas son muy variables. Podemos encontrar aspectos que asemejan a un diente molar, a arañas o telarañas, o colonias con apariencias de miga de pan en medios sólidos. Si bien la mayoría de las colonias de actinomyces son blancas, en algunas especies se pueden observar diferentes grados de coloración por producción de pigmentos, lo que depende del tiempo de incubación y la suplementación incorporada a los medios. Respecto a la identificación de actinomyces, hay protocolos de trabajo que permiten la identificación con pruebas fenotípicas convencionales como ser catalasa, hidrólisis de la espulina, CAM, nitrato, movilidad, ureasa y fermentación de azúcares. La producción de catalasa e indol suele ser negativa en la mayoría de los actinomyces, hay excepciones. El perfil enzimático se puede detectar mediante equipos comerciales y tabletas individuales que proveen una identificación tentativa al menos a nivel de género. La movilidad suele ser negativa y la reducción de nitritos suele ser variable. Estos datos, sumados a hallazgos de bacilos positivos
de esteroides, con tendencia a formar filamentos ramificados, nos ayudaría a presumir que se trata de actinomyces y a llegar a una identificación a nivel de género. La identificación a nivel de especie de los actinomyces mediante pruebas bioquímicas convencionales es posible pero dificultosa, por lo que no se recomienda, ya que suelen mostrar un crecimiento indiferente en los medios y requieren prolongados tiempos de incubación, lo que conduce a resultados falsos, además de dificultosa reproducibilidad de los mismos. Por otro lado, se puede llegar a una identificación errónea, y los cambios taxonómicos recientes han agravado este problema, y no hay características fenotípicas que diferencien las cepas especies. Hay muchas descripciones de especies que se han basado en una sola cepa, por lo que se desconoce la variabilidad natural de los resultados de las pruebas dentro de las especies. Debido a estos problemas en el uso de pruebas convencionales y posible arribo a una identificación errónea en los tratamientos clínicos de actinomyces y taxones relacionados, es que se pueden utilizar pruebas comerciales como paneles API para anaerobios, tarjetas como la ANC 240 de Vitek, que se basan en los perfiles bioquímicos de pruebas de fermentación, glicosidation y ailamidasa, entre otros. Sin embargo, estos métodos también pueden llevar a resultados erróneos y tienen ciertos inconvenientes. De esta forma, los métodos basados en estudios proteómicos como MALDI-TOF y biología molecular, como la secuenciación del ARN ribosomal 16S, son los métodos más precisos y confiables hoy disponibles. El método gold standard hoy en día es la secuenciación del ARN ribosomal 16S. En cuanto a métodos comerciales, hay kits que permiten detectar la presencia de varias enzimas. Sin embargo, estas pruebas se reportan que pueden conducir a resultados erróneos a nivel de especie e incluso género. Esto podría deberse a que las bases de datos de los kits son limitadas y no identifican adecuadamente las especies más nuevas. La identificación fenotípica mediante tarjetas de identificación Vitek 2 para anaerobios se limita a 7 especies de actinomyces: Actinomyces bovis, israelí, meyeri, nelundi, neuri, odontolithicus y tubicens. Actualmente, la mayoría de los métodos moleculares sirven de referencia para la identificación, incluyendo el análisis mediante la secuenciación de ARN ribosomal 16S, pudiendo ser realizado a partir de colonias aisladas, como así de muestras clínicas. Hoy en día, el método más rápido y preciso para la identificación a nivel de género y especie, como ser MALDI-TOF, cada vez más difundido en el ámbito hospitalario, pero en ciertos trabajos ha mostrado obtener entre un 60 y un 97% de concordancia en la identificación a nivel de especie respecto al método hoy considerado gold standard, que es la secuenciación. Aunque ciertas publicaciones cuestionan su capacidad para identificar especies, esta depende fundamentalmente del sistema espectrométrico utilizado y las bases de datos disponibles. Aunque en este trabajo citado también marcan la diferencia obtenidas en la identificación al utilizar o no pretratamientos con etanol y ácido fórmico, así como variando las recomendaciones dadas por el fabricante en cuanto a los scores de identificación. En cuanto al tratamiento, es fundamental el diagnóstico adecuado para poder tener un resultado terapéutico exitoso. Antes de la era antibiótica, la única opción era la escisión quirúrgica. La tendencia actual es limitar los procedimientos invasivos y utilizar un régimen de antibióticos más dirigido, aunque los procedimientos quirúrgicos se suelen seguir incluyendo en los protocolos terapéuticos para proporcionar un efecto coadyuvante en los procesos de curación, principalmente en los casos leves, para asegurar la posibilidad de éxito de los tratamientos, al reducir la formación de tejido cicatrial
escindiendo tejido necrótico y drenando abscesos. Estas intervenciones además permiten reducir la duración y las dosis de los tratamientos. Por otro lado, en los casos de infecciones pélvico-abdominales de actinomices asociadas al DIU, es necesario fundamentar la extracción de los mismos. En cuanto a la susceptibilidad a antibióticos, rara vez se realizan los test de sensibilidad en laboratorios microbiológicos clínicos de forma rutinaria, debido a una amplia susceptibilidad de esta especie a los antibióticos beta-lactámicos. Para hablar un poco de la sensibilidad a los antimicrobianos que tienen los actinomices, hay que mencionar que casi todos son susceptibles a la mayoría de los beta-lactámicos, observando más de un 99% de sensibilidad a penicilina, amoxicilina, las cuales serán las principales drogas de elección, piperacilina, tazobactam, ceftriaxona y carbapenems. También debe tenerse en cuenta que son intrínsecamente resistentes a los aminoglucósidos, ya que la absorción de estos antibióticos por las bacterias son dependientes de la cadena de transporte de electrones que requiere oxígeno y nitrógeno. Al tratarse de bacterias anaerobias, se impide la llegada a su blanco molecular. La fosfomicina, el cotrimoxazol y la mayoría de las quinolonas, con excepción de la moxifloxacina, tienen una nula o escasa actividad contra todas las bacterias anaerobias. Además, se trata de un bacilo gram positivo no esporulado que es intrínsecamente resistente al metronidazol. La terapia suele estar basada en regímenes de varias semanas en dosis altas de antibióticos beta-lactámicos como penicilina y ampicilina intravenosa, seguida de una terapia oral también con beta-lactámicos de forma secuencial durante periodos prolongados que puede variar de 6 a 12 meses. En caso de alergia a penicilinas, opciones terapéuticas que se pueden utilizar son clindamicina, eritromicina, acitromicina, lincosamidas o tetraciclina. Respecto a las pruebas de sensibilidad, al igual que otras bacterias anaerobias, no se realizan de rutina, solo con fines epidemiológicos o clínicos específicos para conocer patrones de sensibilidad o detectar resistencias emergentes. Sí se justifica la realización de estas pruebas ante aislamientos mono o polimicrobianos con focos endovasculares o que requieran tratamientos prolongados, y en caso en que la intervención quirúrgica no sea posible. El método de referencia recomendado por el CNSI es la microdilución en agar, aunque otros métodos aprobados son la microdilución en caldo suplementado con sangre y los métodos epsilométricos, los cuales se sugieren como una alternativa simple para el uso en laboratorios clínicos en forma rutinaria, utilizando medios como agar o brucela suplementado con hemina, vitamina K y 5% de sangre de carnero, e inoculados con una suspensión del 0.5 McFarland e incubados en una atmósfera anaerobia 35 grados centígrados durante 48 horas. Por otro lado, no hay puntos de corte publicados, al menos hasta las guías del CNSI del año 2016, la M45, a la cual tuvimos acceso, pero la mayoría de los trabajos utilizan valores de zinc para penicilina, ceftriaxona, linezolid, vancomicina, tetraciclina, clindamicina, eritro, cipro y levofloxacina, publicados para Corynebacterium y Coryneformes. Aunque la mayoría de las cepas no son resistentes a los beta-lactámicos, algunas especies pueden presentar una CIM más elevada. Estos hallazgos no se han convertido aún en una preocupación importante, ya que continúan siendo ampliamente sensibles. A pesar de esto, hay trabajos y revisiones como esta en las que varios autores reportan valores de CIM menores a 1 microgramo por mililitro para los beta-lactámicos ensayados, excepto en ciertos aislamientos de Actinomyces schally, Actinomyces odontolyticus, que presentan una elevación en la CIM penicilina, sin ser resistentes, y a ceftriaxona, o resistencia en algunos aislamientos de Actinomyces graveolens,
También se ha encontrado en un trabajo realizado en Argentina aislamientos con elevación en la CIM fundamentalmente a macrólidos, lincosamidas y quinolonas, que dependieron fuertemente de la especie. De este modo, no sería posible presumir una susceptibilidad general de los actinomyces a los antibióticos disponibles, ya que puede haber variaciones entre especies, tornándose de gran importancia llegar a una correcta identificación a nivel de especie, así como a realizar pruebas de sensibilidad principalmente con fines epidemiológicos para evitar fallas terapéuticas, ya que muchos de estos antibióticos son utilizados en forma empírica y podrían llevar a fracasos terapéuticos. Para ir concluyendo, en primer lugar, se puede decir que las actinomicosis son patologías poco frecuentes e inespecíficas. Tienen una baja incidencia y epidemiológicamente son más prevalentes entre hombres que mujeres. Sin embargo, en los casos de actinomicosis pélvico-abdominales suelen predominar en un 5% más entre las mujeres. Es importante la sospecha clínica para poder arribar a un diagnóstico clínico definitivo, así como microbiológico. De este modo, una buena anamnesis del paciente, sobre todo si son mujeres, ya que el uso del prolongado de DIU nos orientaría a la búsqueda de un microorganismo fastidioso en los casos de actinomicosis pélvico-abdominales. El solo aislamiento de actinomyces en muestras clínicas no necesariamente es un indicador de actinomicosis. Hay que recordar que forma parte de la microbiota habitual tanto en personas como en animales. Las técnicas de elección para la identificación a nivel de especie son MALDI-TOF y secuenciación del ARN ribosomal 16S. También hay que mencionar que los métodos fenotípicos pueden ser útiles, pero pueden llevar a una identificación incorrecta, principalmente a nivel de especie, y a resultados variables. No está indicadas las pruebas de sensibilidad en forma rutinaria. Solo se deben recurrir a ellas en casos de infecciones graves o estudios epidemiológicos. Hay que recordar que las actinomyces es un gran imitador de patologías neoplásicas, más que nada por su progresión y evolución, por lo cual es fundamental realizar un diagnóstico diferencial con las mismas. A continuación le dejamos la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención.